Hola a todos, mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy, compartiendo un nuevo vídeo que sé que muchos de ustedes, especialmente los fans de Hande y Kerem, estaban esperando. Si son nuevos por aquí, un saludo especial para ustedes. Les animo a que se suscriban para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones y para que se unan a nuestra creciente comunidad de amantes de las series y el entretenimiento. Hoy, tenemos un tema que ha estado generando mucha conversación, y de hecho, una de las preguntas que más nos han llegado recientemente es, ¿qué pasó con Kerem? Así que si han estado sintiendo esa misma inquietud, si han estado preguntándose qué está pasando en la vida de nuestro querido Kerem, o si simplemente disfrutan de un buen análisis sobre las dinámicas entre las celebridades, han llegado al lugar correcto. Vamos a desgranar todo esto juntos con la información que tenemos hasta ahora y por supuesto con la perspectiva que siempre intentamos aportar a nuestro contenido. Prepárense porque tenemos mucho de qué hablar. Últimamente ha habido un murmullo constante, una ola de especulaciones y preguntas que giran en torno a Kerem Bürsin. Y es que seamos sinceros, cuando una figura tan querida como él, especialmente después de su exitosa trayectoria con Hande Erçel en Sen Kalkam, se aleja un poco del ojo público o cambia su dinámica habitual, las redes sociales y los foros de fans se convierten en un hervidero de teorías. La pregunta principal, como ya mencioné, es ¿qué pasó con Kerem? Y es una pregunta válida porque los fans, al igual que nosotros, desarrollamos un cariño especial por los artistas que admiramos, seguimos sus carreras de cerca y nos preocupamos por su bienestar. No es solo por curiosidad, sino porque nos importa. Ahora abordemos de frente lo que ha estado sucediendo, o más bien, lo que se ha especulado. Tras el fin de su exitosa serie y, hasta donde sabemos públicamente, el fin de su relación con Hande Erçel, Kerem ha optado por un perfil un poco más bajo en términos de apariciones mediáticas constantes. Esto no significa que haya desaparecido por completo para nada. Ha estado activo pero de una manera diferente. Hemos visto algunas publicaciones en redes sociales, algunas apariciones esporádicas en eventos, y lo que más ha llamado la atención es su enfoque en proyectos personales y quizás, en un periodo de reflexión o preparación para lo que viene. Una de las razones por las que quizás se siente esta ausencia, es porque su vida previa a menudo estaba ligada a la promoción constante de Sen Kalkam, a eventos públicos junto a Hande, y a una presencia muy activa en las plataformas digitales compartiendo cada paso. Cuando ese ritmo cambia, naturalmente los fans notan la diferencia y empiezan a preguntarse. Es un ciclo natural en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿es esto algo negativo? Absolutamente no. De hecho, para muchos, esta pausa o este cambio de enfoque puede ser una señal muy positiva. Significa que Kerem está tomando el control de su carrera y de su vida personal, decidiendo cuándo y cómo compartir su tiempo y su energía. Hemos sido testigos de cómo Kerem ha estado explorando nuevos proyectos, tanto en actuación como quizás en otras áreas que aún no conocemos del todo. Se rumorea sobre posibles nuevas series, quizás películas, e incluso proyectos de producción o emprendimiento. La industria del entretenimiento es dinámica, y después de un gran éxito, es común que los actores se tomen un tiempo para evaluar sus opciones, para elegir proyectos que realmente les apasionen y que les permitan seguir creciendo como artistas. Y Kerem, sin duda, tiene el talento y la ambición para buscar desafíos que lo impulsen aún más. Ahora hablemos de la parte que quizás intriga más a algunos, la relación con Hande Erçel. Como muchos de ustedes saben, su relación fue una de las más seguidas y comentadas en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla se tradujo en una relación fuera de ella que cautivó a millones. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos fans que esperaban que su historia continuara. Es importante recordar que aunque como fans adoramos ver a nuestras parejas favoritas juntas, las relaciones personales son complejas y a veces, las cosas simplemente no funcionan, sin importar cuán perfectas parezcan desde afuera. Tras la ruptura, ambos han mantenido un nivel de privacidad notable, lo cual, honestamente, es admirable. Si bien sus vidas son de interés público, también tienen derecho a su espacio personal y a sanar y seguir adelante sin la presión constante de los medios y las redes sociales. Hemos visto a Hande también enfocada en sus proyectos y en su crecimiento personal, y a Kerem haciendo lo mismo. Esto no significa que haya malentendidos o enemistades, sino simplemente que han decidido caminos separados en sus vidas personales, mientras que profesionalmente ambos siguen siendo figuras muy respetadas y queridas.
Y sobre el que pasó específicamente con Kerem, la respuesta más precisa es que está viviendo su vida. Está enfocándose en su bienestar, en su desarrollo profesional y en oportunidades que aún están por materializarse o que está construyendo tras bambalinas. Las redes sociales a veces pueden dar una imagen distorsionada de la realidad. Una menor cantidad de publicaciones no equivale a una ausencia de actividad o felicidad. Podría significar que está invirtiendo su tiempo en prepararse para roles más desafiantes, en viajar, en aprender nuevas habilidades, o simplemente en disfrutar de la vida fuera de los focos. Además, no olvidemos el impacto que una serie tan masiva como Senkalkam tiene en la vida de sus protagonistas. El nivel de fama y atención que ambos recibieron fue inmenso. Es natural que después de una experiencia tan intensa, uno busque un respiro, un momento para reevaluar y para reconectar consigo mismo antes de lanzarse a la siguiente gran aventura. Kerem ha sido muy vocal en el pasado sobre su deseo de crecer como actor y de explorar diferentes géneros y personajes. Este periodo actual podría ser precisamente la antesala de proyectos que cumplan con esas aspiraciones. Hemos visto algunas apariciones en eventos benéficos, por ejemplo, lo que demuestra que Kerem sigue comprometido con causas importantes. También ha habido indicios de que está trabajando en guiones, en la búsqueda de nuevos personajes, y en la posibilidad de incursionar en producciones internacionales. Este tipo de preparación, aunque no sea visible para el público en tiempo real, requiere mucha dedicación y enfoque. Por eso, la aparente quietud puede ser, en realidad, un periodo de intensa actividad detrás de cámaras. Y si hablamos de los amigos de Hande y Kerem, es natural que ellos también compartan sus inquietudes. Los amigos cercanos suelen ser los primeros en saber sobre los cambios y las evoluciones en la vida de sus amigos. Es probable que las preguntas que nos llegan a nosotros sean un reflejo de las conversaciones que tienen entre ellos, o simplemente la preocupación genuina de quienes los aprecian. Lo importante es que hasta donde sabemos, no hay nada alarmante. La vida sigue y las carreras y las vidas personales de los artistas evolucionan. Entonces, para resumir brevemente todo lo que hemos discutido hoy, la aparente desaparición, o el cambio de perfil de Kerem Bürsin no es motivo de alarma. Más bien, parece ser un periodo de transición y preparación. Está tomando un respiro estratégico después de un gran éxito, enfocándose en su crecimiento personal y profesional, y explorando nuevas oportunidades que probablemente lo verán brillar aún más en el futuro. Su relación con Hande Erçel ha seguido su curso natural, y ambos están avanzando en sus respectivas vidas, manteniendo un nivel de privacidad que es saludable y necesario. Lo que podemos esperar es ver a un Kerem renovado, quizás con proyectos aún más ambiciosos y personales. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta explicación haya aclarado muchas de sus dudas y haya aliviado cualquier preocupación que pudieran tener sobre Kerem. Es fascinante seguir la trayectoria de estos artistas, ¿verdad? Siempre aprendemos algo nuevo sobre ellos y sobre nosotros mismos en el proceso. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más. Su apoyo y su interés son lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado los cambios en Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre sus próximos proyectos? Dejen todos sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Esto me ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido les interesa. Compártanlo con otros fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.